¿Alguna vez te han reído en la cara con tanta fuerza que ese sonido se quedó rebotando en tus pesadillas durante meses? ¿Has sentido alguna vez que eres tan pequeño, tan invisible, tan absolutamente insignificante, que te cuestionaste si siquiera merecías existir en el mismo espacio que las demás personas? Pues déjame contarte sobre el día que cambió toda mi vida. El día en que entré a lo que pensé sería simplemente otro establecimiento común y corriente, y salí siendo una persona completamente diferente. Mi nombre no importa ahora mismo, lo que importa es lo que me pasó, y más importante aún, lo que yo hice al respecto. Esta no es solo una historia sobre venganza, aunque admito que eso jugó un papel importante. Esta es una historia sobre transformación, sobre dignidad, sobre negarse a dejar que la crueldad de otros defina quién eres o en quién te puedes convertir. Así que ponte cómodo, porque lo que estoy a punto de compartir contigo es crudo, es real, y probablemente te va a hacer sentir cosas que no esperabas sentir hoy. Era un martes por la tarde. Recuerdo ese detalle con tanta claridad porque los martes siempre habían sido mi día favorito de la semana. Algo sobre la mitad de la rutina, la previsibilidad de todo eso. Acababa de terminar un turno particularmente agotador en mi trabajo sin futuro. Ese tipo de trabajo que te deja el cuerpo adolorido y el espíritu aún más magullado. Trabajaba en un almacén en aquel entonces, cargando y descargando cajas por apenas el salario mínimo, llegando a casa cada noche oliendo a cartón y sudor, mis manos ásperas y callosas, mi espalda constantemente gritando de dolor. Pero estaba sobreviviendo, o al menos eso es lo que me decía cada mañana cuando me arrastraba fuera de la cama. Había estado ahorrando durante meses, contando cada maldito peso, saltándome comidas a veces, solo para poder guardar un poco más, porque tenía esta única cosa con la que quería darme un gusto, este pequeño lujo que sentía que me había ganado después de meses de trabajo brutal y sacrificio. Había este restaurante elegante en el centro, el tipo de lugar por el que caminaba todos los días de camino a la parada del autobús, pegando mi cara contra la ventana como un niño en una tienda de dulces, viendo a gente bien vestida reír y disfrutar comidas que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de compras. Había estado soñando con comer allí, solo una vez, solo para sentir lo que era estar del otro lado de esa ventana, ser alguien que pertenecía a un lugar como ese. Entonces, en este martes en particular, con mis ahorros finalmente alcanzando la cantidad que necesitaba, decidí que hoy era el día. Recuerdo la emoción que sentí, la energía nerviosa que hacía que mis manos temblaran ligeramente mientras empujaba esas pesadas puertas de vidrio. El restaurante era todo lo que había imaginado. Iluminación elegante que parecía hacer que todo brillara. El suave murmullo de conversaciones sofisticadas. El tintineo de cubiertos caros contra porcelana fina. El olor a hierbas y vino, y cosas que ni siquiera podía identificar pero que olían a éxito. A una vida que solo había visto en películas. Llevaba puesta mi mejor ropa, que admito no era mucho, una camisa con botones que había comprado en una tienda de segunda mano que me quedaba un poco grande, pantalones que estaban limpios, pero claramente desgastados, zapatos que había pulido esa mañana hasta que brillaran aunque se podían ver las grietas en el cuero si mirabas de cerca. Pensé que me veía decente, pensé que había hecho un esfuerzo. Pensé que seguramente eso sería suficiente. Pero estaba equivocado. Tan increíblemente equivocado, Dios mío. La anfitriona en el escritorio del frente levantó la vista mientras me acercaba, y lo vi inmediatamente. Ese destello en sus ojos, ese cambio sutil en su expresión, que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que se pronunciara una sola palabra. Me miró de arriba abajo, su mirada viajando desde mi cabello cuidadosamente peinado hasta mis zapatos pulidos pero agrietados, y en ese momento, en esa fracción de segundo de juicio, me sentí encogiéndome, volviéndome más y más pequeño, hasta que sentí que podría desaparecer por completo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, pero la forma en que lo dijo no había ninguna oferta genuina de ayuda en esas palabras, era más bien un desafío, como si realmente estuviera preguntando, ¿qué estás haciendo aquí? Aclaré mi garganta, tratando de sonar confiado, tratando de sonar como si perteneciera. Sí, me gustaría una mesa para uno, por favor, dije.
Y odié cómo salió mi voz, ligeramente temblorosa, ligeramente desesperada, como si estuviera pidiendo permiso para existir en este espacio. Ella no se movió, no tomó un menú, ni siquiera miró su libro de reservaciones. En cambio, solo me miró fijamente por lo que pareció una eternidad. Y luego, y esta es la parte que todavía me hiela la sangre cuando pienso en ello, sonrió. Pero no era una sonrisa amable, no era una sonrisa acogedora, era el tipo de sonrisa que decía que estaba disfrutando esto, disfrutando mi incomodidad, disfrutando el poder que tenía en este momento. Lo siento, dijo, aunque su tono dejaba claro que no lo sentía en absoluto, pero estamos completamente reservados para la noche. Miré más allá de ella hacia el restaurante. Podía ver mesas vacías, al menos 5 o 6 de ellas, esparcidas por todo el comedor como acusaciones contra su mentira. Pero hay mesas vacías, dije, señalando, mi voz ganando un poco de fuerza por la obviedad del engaño. Las puedo ver justo allí. Su sonrisa se amplió, y fue entonces cuando lo hizo. Fue entonces cuando se rió. No una risita silenciosa, no un sonido sutil de desprecio, sino una risa completa y clara que pareció llenar toda el área de entrada. Y luego, como respondiendo a alguna señal silenciosa, un mesero que había estado parado cerca se unió, y luego otro miembro del personal, y de repente estaba allí parado siendo objeto de burla por 3 personas, 3 extraños que habían decidido en un instante que yo estaba tan por debajo de ellos que ni siquiera merecía dignidad humana básica. Mira, dijo la anfitriona, su voz goteando con descendencia, este es un establecimiento de alta cocina. Tenemos cierto estándar. Tal vez estarías más cómodo en el lugar de hamburguesas en la calle de abajo. He oído que tienen un menú muy asequible. Los otros miembros del personal se rieron más fuerte ante eso, y sentí algo dentro de mí romperse, algo fundamental e importante que ni siquiera sabía que podía romperse. Mi cara ardía de vergüenza. Mis ojos picaban con lágrimas que absolutamente me negaba a dejar caer. Mis manos se apretaron en puños a mis costados mientras estaba allí, congelado, incapaz de moverme, incapaz de hablar, incapaz de hacer nada más que absorber su crueldad como una esponja empapándose de veneno. Otros comensales habían comenzado a notar la conmoción. Podía sentir sus ojos sobre mí. Podía sentirlos juzgándome también, confirmando lo que estos miembros del personal habían decidido, que yo no pertenecía, que era menos que nada, que era algo de lo que reírse y despedir. Quería gritar, quería defenderme, quería decirles sobre los meses que había ahorrado, sobre los sueños que había tenido de esta única comida simple, sobre el hecho de que era un ser humano que merecía respeto básico, sin importar cómo se veía mi ropa o cuánto dinero había en mi cuenta bancaria. Pero no pude. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta como fragmentos de vidrio, cortándome desde adentro, y todo lo que pude hacer fue darme la vuelta y salir de ese restaurante con los restos de dignidad que me quedaban aferrándose a mí como telarañas. El aire fresco de la noche golpeó mi cara cuando salí afuera, y fue entonces cuando dejé caer las lágrimas, parado allí en la acera mientras personas bien vestidas pasaban junto a mí, probablemente preguntándose qué le pasaba a este desastre emocional de persona que bloqueaba su camino. Me sentí tan pequeño en ese momento, tan completamente derrotado, como si el universo hubiera confirmado lo que alguna parte oscura de mí siempre había sospechado, que no era lo suficientemente bueno, que nunca sería lo suficientemente bueno, que personas como yo estaban destinadas a permanecer en nuestro lugar, a aceptar nuestro destino en la vida, a nunca aspirar a nada más que la supervivencia. Caminé durante horas esa noche, sin ir a ningún lugar en particular, solo caminando por las calles de la ciudad, mientras el sol se ponía, y las luces se encendían, y la vida continuaba a mi alrededor como si nada hubiera pasado, como si el mundo no me acabara de mostrar exactamente dónde estaba parado en su jerarquía. Y mientras caminaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Algo oscuro y decidido y absolutamente inquebrantable comenzó a formarse en el espacio hueco donde solía estar mi esperanza. Esas personas se habían reído de mí, me habían humillado, me habían tratado como si fuera invisible, como si no fuera nada, pero lo que no sabían,
Lo que no podían haber sabido en ese momento de su crueldad casual era que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Porque no iba a olvidar esto, no iba a dejarlo pasar, y absolutamente no iba a dejar que se salieran con la suya. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de rabia? Esa ira fría y calculadora que no arde caliente sino que congela todo dentro de ti hasta que estás hecho de nada más que hielo y determinación. Eso es lo que sentí mientras caminaba a casa esa noche, mientras subía las escaleras a mi pequeño apartamento, mientras me sentaba en mi cama en la oscuridad y hacía una promesa a mí mismo que lo cambiaría todo. Te juro que esa noche algo se despertó en mí, que nunca antes había existido, una fuerza que ni yo mismo conocía. Déjame llevarte un poco más atrás, porque necesitas entender quién era yo antes de ese día para realmente apreciar lo que pasó después. Crecí pobre, no el tipo romántico de pobreza que ves en las películas donde todos están luchando pero felices, sino el tipo real, moledor, aplastante de pobreza, que deja cicatrices que no puedes ver pero que cargas para siempre. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron, nunca dudo de eso, pero su mejor esfuerzo no fue suficiente para mantener la electricidad encendida a veces. No fue suficiente para asegurar que siempre hubiera comida en el refrigerador. No fue suficiente para protegerme de las miradas que otros niños me daban en la escuela, cuando aparecía con la misma ropa desgastada día tras día. Aprendí temprano lo que significaba ser juzgado por circunstancias fuera de tu control. Aprendí lo que se sentía ser tratado como menos que humano, simplemente porque no tenías lo que otros tenían. Mi padre trabajaba 3 empleos y aún así no podía llegar a fin de mes. Lo vi deteriorarse con los años. Vi cómo la esperanza se drenaba de sus ojos hasta que solo estaba pasando por los movimientos, un fantasma de cualquier sueño que alguna vez había tenido. Mi madre limpiaba casas para familias adineradas, llegando a casa exhausta y derrotada, contándonos historias sobre las hermosas casas en las que trabajaba, las cosas caras que la gente tenía, la forma en que la trataban como si fuera invisible, como los muebles que poseían. Me prometí a mí mismo que nunca terminaría como ellos, que encontraría una manera de romper el ciclo, de convertirme en alguien que importara, alguien que no pudiera ser ignorado o despedido o burlado. Pero la vida tenía otros planes, como suele suceder. Dejé la universidad después de un semestre porque no podía pagarla, no podía soportar asumir la deuda, no podía reconciliar el costo con la promesa incierta de un futuro mejor. Tomé cualquier trabajo que pudiera encontrar. Me trabajé hasta el agotamiento, ahorré cada centavo que pude, pero de alguna manera siempre había algo que surgía, alguna emergencia o gasto inesperado que eliminaba cualquier progreso que había hecho. Para cuando llegó ese martes, tenía 28 años y sentía que no tenía nada que mostrar por mi existencia, sin logros, sin éxito, sin prueba de que era algo más que otra cara en la multitud, otro don nadie luchando por sobrevivir en un mundo al que no le importaba si vivía o moría. Ese restaurante representaba algo para mí, algo más allá de solo una comida. Representaba un umbral que podía cruzar, una pequeña victoria que podía reclamar, un momento en el que podía pretender, aunque solo fuera por una hora, que era alguien que importaba, alguien que pertenecía a espacios hermosos, alguien que merecía cosas bonitas. Y cuando me rechazaron, cuando se rieron de mí, no se trataba solo de que me negaran la entrada a un restaurante, se trataba de que me dijeran, una vez más, que personas como yo no llegan a tener esos momentos, que estamos destinados a permanecer en nuestros espacios designados, mirando a través de ventanas a vidas que nunca viviremos, soñando sueños que nunca se harán realidad. El rechazo dolió tan profundamente porque confirmó cada miedo que había tenido sobre mí mismo, cada duda, cada inseguridad, cada momento doloroso de mi infancia cuando me hicieron sentir inferior. Era como si todos esos años de lucha y sacrificio y esperanza hubieran sido aplastados en un instante por 3 extraños que pensaban que yo estaba tan por debajo de ellos que merecía ser burlado. Había pasado toda mi vida siendo invisible, siendo pasado por alto, siendo despedido, y lo había aceptado como simplemente la forma en que eran las cosas, el orden natural de un mundo que valoraba el dinero y el estatus por encima de la decencia humana.
Pero algo sobre ese momento, algo sobre el sonido de sus risas y la crueldad en sus ojos, activó un interruptor dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Ya no quería ser invisible, ya no quería aceptar mi lugar en la parte inferior de la jerarquía, y lo más importante, no quería dejar que ganaran. En los días siguientes a esa humillación, no podía dejar de pensar en ello, no podía dejar de repetir la escena en mi mente, escuchando sus risas, viendo sus rostros despectivos, sintiendo esa vergüenza ardiente que me hacía querer desaparecer. Estaría en el trabajo, moviendo mecánicamente cajas de un lugar a otro, y de repente estaría de vuelta en la entrada de ese restaurante, congelado e indefenso, mientras se burlaban de mí. Estaría tratando de quedarme dormido por la noche, y sus voces resonarían en mi cabeza, diciéndome que no era lo suficientemente bueno, que no pertenecía, que debería conocer mi lugar. Era una tortura, pero también era combustible porque con cada repetición, con cada recuerdo de ese dolor, mi determinación se hacía más fuerte. Comencé a pensar en venganza, al principio de maneras vagas e indefinidas, imaginando escenarios donde de alguna manera les demostraría que estaban equivocados, les mostraría que habían cometido un error. Pero esas fantasías se sentían huecas porque requerían que realmente me convirtiera en alguien diferente, alguien exitoso, alguien que pudiera volver a ese restaurante y exigir su respeto. Y eso parecía imposible. Era un trabajador de almacén sin educación, sin conexiones, sin recursos, sin un camino hacia adelante que pudiera ver. ¿Cómo alguien como yo se transforma en alguien así? ¿Cómo salvas esa brecha entre quién eres y quién necesitas ser? No tenía idea, pero sabía que tenía que intentarlo, porque la alternativa era aceptar la derrota, aceptar que tenían razón sobre mí, y absolutamente me negaba a hacer eso. ¿Sabes qué? A veces la vida te pone en situaciones tan extremas que o te rompes definitivamente, o te conviertes en algo completamente nuevo, y yo decidí que no me iba a romper. Imagínate. La decisión me llegó en una noche de viernes, exactamente una semana después de la humillación, mientras estaba sentado en mi apartamento comiendo fideos instantáneos para la cena, porque eso era todo lo que podía pagar, y mirando la pared sin nada más que mis pensamientos como compañía. Estaba pensando en mi vida, realmente pensando en ella tal vez por primera vez, haciendo un inventario de lo que tenía y lo que no tenía y lo que quería que parecía tan imposiblemente lejos. Y en ese momento de honestidad brutal conmigo mismo, me di cuenta de algo fundamental. Había estado jugando a la defensiva toda mi vida, reaccionando a las circunstancias en lugar de crearlas, aceptando limitaciones en lugar de desafiarlas, sobreviviendo en lugar de vivir realmente. Esas personas en el restaurante no solo me habían negado el servicio, habían sostenido un espejo que me mostraba exactamente en qué me había convertido. Alguien tan derrotado por la vida que ni siquiera yo pensaba que pertenecía a lugares bonitos. Alguien tan golpeado que había aceptado la invisibilidad como mi estado permanente. Y odiaba lo que vi en ese espejo. Lo odiaba con una intensidad que me quitó el aliento. Tomé una decisión justo en ese momento, sentado en mi sofá desgastado con mis fideos baratos, de que iba a convertirme en alguien completamente diferente. Alguien que esas personas no reconocerían, alguien a quien no podrían despedir o reírse, alguien que exigía respeto simplemente por entrar a una habitación. No sabía cómo todavía, no tenía un plan, apenas tenía recursos, pero tenía algo más importante que cualquiera de esas cosas. Tenía una necesidad ardiente de demostrarles que estaban equivocados, de demostrarme a mí mismo que estaba equivocado, de transformarme tan completamente que la persona que era en ese momento no sería más que un recuerdo distante. Lo primero que hice fue hacer un inventario de lo que realmente tenía para trabajar. Y déjame decirte, no era mucho, pero era algo. Tenía un cerebro funcional, tenía tiempo, tenía acceso a Internet, tenía un pozo profundo de ira y determinación que podía alimentarme a través de cualquier desafío que me esperara. Comencé a investigar, pasando cada momento libre que tenía en línea, aprendiendo sobre historias de éxito, sobre personas que habían venido de la nada y habían construido algo,
sobre las habilidades y el conocimiento y las estrategias que separaban a aquellos que tenían éxito de aquellos que permanecían atascados. Leí todo lo que pude encontrar sobre negocios, sobre inversión, sobre marketing, sobre psicología, sobre negociación, sobre presentación, sobre cada cosa que pensé que podría ayudarme a convertirme en la persona que necesitaba ser. Convertí mi pequeño apartamento en un aula, cubriendo mis paredes con notas y metas y recordatorios de por qué estaba haciendo esto, creando un ambiente que constantemente reforzaba mi nueva identidad, incluso cuando sentía ganas de rendirme. También miré mi trabajo en el almacén de manera diferente. En lugar de verlo como un callejón sin salida, comencé a verlo como un recurso. Me estaban pagando para desarrollar fuerza física y resistencia mental. Estaba en un ambiente donde podía observar la gestión y el liderazgo, y entender qué funcionaba y qué no. Estaba rodeado de personas de todos los ámbitos de la vida que tenían historias y lecciones para compartir si me molestaba en preguntar y escuchar. Me convertí en un estudiante de todo y de todos a mi alrededor, absorbiendo información como una esponja, buscando cualquier ventaja, cualquier beneficio, cualquier idea que pudiera ayudarme en mi transformación. Eliminé todo de mi vida que no estuviera sirviendo a mi objetivo. Dejé de ver televisión, dejé de desplazarme sin sentido en las redes sociales, dejé de pasar tiempo con amigos que estaban contentos con quejarse de la vida en lugar de cambiarla. Eliminé cada distracción y cada excusa hasta que todo lo que quedaba era el trabajo diario constante de convertirme en alguien nuevo. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar el cambio. Mis compañeros de trabajo preguntaban por qué siempre estaba leyendo durante los descansos, en lugar de bromear como solía hacerlo. Mis pocos amigos preguntaban por qué nunca tenía tiempo para pasar el rato. Mi familia se preocupaba de que me estuviera obsesionando con algo que no entendían. Y tal vez estaba obsesionado, pero no me importaba, porque la obsesión era lo que necesitaba. El enfoque singular era lo que me llevaría de donde estaba a donde necesitaba estar. Comencé a buscar oportunidades para desarrollar habilidades que serían valiosas. Me ofrecí como voluntario para proyectos adicionales en el trabajo que me dieran experiencia con programación y logística. Tomé cursos gratuitos en línea sobre cualquier cosa que pareciera relevante. Practiqué hablar en público grabándome hablando sobre temas aleatorios, hasta que pude hablar con confianza sin tartamudear o divagar. Aprendí contabilidad básica y finanzas, administrando mi propio dinero más cuidadosamente y estudiando cómo las personas exitosas manejaban el suyo. Cada día estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, la base de una nueva persona, alguien competente y capaz y confiado. Pero el conocimiento solo no era suficiente. Necesitaba trabajar también en lo externo, en cómo me presentaba al mundo. Comencé a prestar atención a cómo se vestían las personas exitosas, cómo se comportaban, cómo hablaban, cómo interactuaban con otros. No podía permitirme ropa cara todavía, pero podía asegurarme de que todo lo que poseía estuviera limpio y planchado, y me quedara bien. Podía aprender sobre coordinación de colores y vestimenta apropiada para diferentes situaciones. Podía practicar estar de pie con buena postura y hacer contacto visual, y dar apretones de manos firmes. Vi vídeos de empresarios exitosos dando discursos y presentaciones, estudiando su lenguaje corporal, su tono de voz, su elección de palabras, su capacidad para captar atención y respeto. Practiqué frente al espejo de mi baño, hasta que esos comportamientos comenzaron a sentirse naturales en lugar de forzados, hasta que casi podía creer que era la persona que estaba fingiendo ser. La transformación física también era importante. Comencé a hacer ejercicio regularmente, no solo el trabajo físico del empleo, sino entrenamientos estructurados reales que desarrollaban fuerza y resistencia, y me daban más energía y confianza. Limpié mi dieta tanto como mi presupuesto lo permitía, eliminando comida chatarra y alcohol, asegurándome de que estaba alimentando mi cuerpo correctamente para el maratón que estaba corriendo. Conseguí una membresía barata de gimnasio y fui religiosamente, disfrutando del ardor en mis músculos, el agotamiento que significaba que me estaba esforzando, los cambios graduales en mi apariencia a medida que me volvía más en forma y más fuerte. Suena extremo mientras te lo cuento, y tal vez lo era,
pero sentía que estaba en guerra, luchando contra todo lo que me había retenido, batallando contra la versión de mí mismo que había aceptado la humillación, y la guerra requiere compromiso total, dedicación completa, una falta de voluntad para aceptar algo menos que la victoria. En serio, cada día era una batalla, pero cada pequeña victoria me acercaba más a quien quería ser. El primer obstáculo real llegó aproximadamente 3 meses después de mi transformación, cuando golpeé lo que se sentía como un muro insuperable y casi renuncié a todo en lo que había estado trabajando. Había estado haciendo un buen progreso, aprendiendo constantemente, mejorando diariamente, construyendo impulso, pero todavía estaba trabajando en el mismo trabajo sin futuro, todavía viviendo en el mismo apartamento estrecho, todavía luchando para llegar a fin de mes, y la brecha entre donde estaba y donde quería estar parecía tan vasta como siempre. Comencé a dudar de si alguno de estos esfuerzos realmente importaba, si solo me estaba engañando a mí mismo pensando que podía convertirme en algo más, si esas personas en el restaurante habían tenido razón sobre mí todo el tiempo. La duda era insidiosa, arrastrándose en momentos débiles, susurrando que estaba perdiendo mi tiempo, que personas como yo no llegan a tener transformaciones como las que había leído, que el éxito es para otras personas, personas que nacieron con ventajas que yo nunca tendría. Recuerdo una noche particularmente oscura cuando seriamente consideré rendirme, simplemente aceptar mi destino en la vida, y detener esta búsqueda agotadora de algo que parecía imposible. Estaba cansado, tan profundamente cansado de trabajar todo el día y luego estudiar toda la noche, de empujarme constantemente sin resultados visibles, de sacrificar todo por un futuro que podría nunca llegar. Me senté en mi sofá, muy parecido a como lo había hecho 3 meses antes, pero esta vez en lugar de sentirme decidido, solo me sentía derrotado, como si hubiera estado corriendo tan fuerte como podía solo para darme cuenta de que estaba en una cinta de correr, sin ir a ninguna parte. De verdad lloré esa noche, no las lágrimas calientes de ira del restaurante, sino las lágrimas huecas de desesperación, el tipo que viene cuando estás demasiado exhausto para luchar más. Pero luego, en ese momento de colapso completo, pensé en ellos nuevamente, en la anfitriona con su sonrisa cruel, en la risa que había resonado en esa entrada, en la suposición de que no era nada, y siempre no sería nada. Y sentí esa ira nuevamente, esa furia fría que había iniciado todo, y me di cuenta de que rendirme ahora les daría la razón, validaría cada cosa terrible que habían pensado sobre mí, significaría que su crueldad casual había ganado. No podía dejar que eso sucediera, no dejaría que eso sucediera, así que me levanté, limpié mis lágrimas, y volví al trabajo con determinación renovada, entendiendo ahora que esto iba a ser más difícil de lo que había imaginado, que habría muchas más noches como esta, pero que tenía que seguir adelante de todos modos porque la alternativa era inaceptable. Ay, Dios mío, esa noche fue un punto de quiebre para mí, ¿sabes? Cambié mi enfoque ligeramente después de esa crisis, dándome cuenta de que necesitaba encontrar formas de medir el progreso que no fueran solo sobre el objetivo final. Comencé a celebrar pequeñas victorias. Cada nueva habilidad que aprendía, cada bit de conocimiento que ganaba, cada mejora en mi confianza o presentación o capacidades. Mantuve un diario donde escribía lo que había logrado cada día, creando un registro de progreso al que podía mirar cuando la duda se arrastraba, probándome a mí mismo que me estaba moviendo hacia adelante incluso cuando se sentía como si estuviera parado quieto. También comencé a abrirme un poco a las pocas personas en mi vida que podrían entender, compartiendo cuidadosamente partes de lo que estaba haciendo y por qué, encontrando que a veces solo hablar sobre los desafíos me ayudaba a trabajar en ellos. Mi madre, que siempre había sido silenciosamente solidaria, se convirtió en una fuente inesperada de aliento, diciéndome que podía ver los cambios en mí, que me comportaba de manera diferente ahora, que había una luz en mis ojos que no había estado allí antes. Su creencia en mí, tentativa como era, me dio fuerza durante esos momentos oscuros cuando mi propia creencia vacilaba. Otro obstáculo era financiero. Estaba tratando de desarrollar habilidades y conocimientos, pero muchos de los recursos y oportunidades que realmente podrían acelerar mi crecimiento costaban dinero que no tenía.
No podía permitirme volver a la escuela. No podía permitirme programas de capacitación costosos o certificaciones. No podía permitirme tomar pasantías no remuneradas o posiciones de nivel inicial en mejores campos, porque necesitaba cada peso de mi trabajo en el almacén solo para sobrevivir. Me sentía atrapado por la pobreza incluso mientras trataba de escapar de ella, atrapado en ese cruel dilema donde necesitas dinero para hacer dinero. Necesitas oportunidades para obtener oportunidades. Pero me volví creativo. Encontré recursos gratuitos donde existían. Trabajé en red con personas en línea que estaban dispuestas a compartir conocimientos sin cobrar por ello. Cambié mi tiempo y habilidades a cambio de oportunidades de aprendizaje. Me volví desvergonzado sobre pedir ayuda y consejo a cualquiera que pudiera ofrecerlo. Aprendí que siempre hay un camino hacia adelante, si estás dispuesto a ser flexible y humilde, e ingenioso, que las limitaciones solo te detienen si las dejas. También me di cuenta de que necesitaba comenzar a generar ingresos más allá de mi trabajo en el almacén, si alguna vez iba a tener los recursos para hacer movimientos más grandes, así que comencé a hacer trabajo adicional, cualquier cosa que pudiera encontrar que traería dinero extra, sin tomar demasiado tiempo lejos de mi aprendizaje y desarrollo. Hice trabajo freelance en línea, ayudé a personas a mudarse los fines de semana. Tomé trabajos ocasionales que pagaban en efectivo, construyendo lentamente un pequeño colchón de ahorros que representaba libertad, opciones, posibilidades. Era agotador trabajar esencialmente 2 trabajos mientras también dedicaba horas cada día a estudiar y mejorarme, pero seguía pensando en ese restaurante, seguía usando ese recuerdo como combustible cuando quería renunciar. El aislamiento social era otro desafío que no había anticipado completamente. Mis viejos amigos se habían alejado porque nunca estaba disponible, siempre demasiado ocupado trabajando o aprendiendo, y no había hecho nuevos amigos porque no estaba invirtiendo tiempo en actividades sociales. Hubo momentos en que me sentí increíblemente solo, preguntándome si esta transformación valía el costo, si el éxito significaría algo, si no tenía a nadie con quien compartirlo. Pero me recordé a mí mismo que esto era temporal, que estaba en una temporada de construcción, y que las relaciones reales vendrían más tarde cuando tuviera más que ofrecer, cuando fuera alguien que valiera la pena conocer. Suena frío cuando lo digo así, pero era la verdad que necesitaba aceptar, que la persona que era en ese momento, consumida por este proyecto de autotransformación, no estaba en posición de ser un buen amigo o pareja para nadie, que necesitaba terminar de convertirme en quien estaba destinado a ser antes de poder conectarme adecuadamente con otros. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez te has sentido tan solo en tu búsqueda de algo que te preguntaste si estabas loco? ¿Si todos los demás tenían razón y tú estabas equivocado? Ahí es donde viví durante casi un año, en ese extraño espacio solitario entre quien había sido y quien me estaba convirtiendo, no perteneciendo completamente a ningún mundo, sin la confianza de nadie, incluido a veces yo mismo. El gran avance llegó inesperadamente, como suelen suceder estas cosas. Aproximadamente 14 meses después del inicio de mi viaje de transformación, cuando casi había aceptado que el progreso siempre sería así de lento y agotador. Había estado solicitando mejores trabajos durante meses, posiciones que usarían las habilidades que había estado desarrollando, pero seguía siendo rechazado, ya sea porque carecía de credenciales formales o porque algo en mi presentación todavía no era del todo correcto. Cada rechazo dolía, confirmando mis temores de que tal vez el almacén era todo para lo que estaba calificado, que tal vez había alcanzado el techo de lo que alguien como yo podía lograr. Pero seguí solicitando de todos modos, tratando cada rechazo como una oportunidad de aprendizaje, estudiando el proceso de entrevista, refinando mi currículum, mejorando mis respuestas a preguntas comunes. Entonces un día, recibí una llamada sobre una posición de ventas junior en una empresa de tecnología, no un papel enorme, no gran dinero, pero mejor que el almacén y en una industria con potencial de crecimiento. Fui a esa entrevista decidido a clavarla, recurriendo a todo lo que había aprendido sobre confianza y presentación y comunicación. Investigué la empresa obsesivamente de antemano, preparé preguntas reflexivas, practiqué mis respuestas hasta que se sintieron naturales. Y algo hizo clic durante esa entrevista.
Ya no estaba fingiendo ser alguien más. Realmente me había convertido en alguien nuevo, alguien que podía sentarse frente a estos profesionales corporativos y mantenerme firme, alguien que pertenecía a esa sala de conferencias discutiendo negocios y estrategias de ventas. Deben haberlo sentido también porque 3 días después, llamaron para ofrecerme la posición. Recuerdo colgar el teléfono y simplemente sentarme allí en silencio atónito, apenas capaz de creer que era real, que realmente lo había hecho, que había dado el primer paso importante para salir del agujero en el que había estado atascado. El salario era casi el doble de lo que había estado ganando en el almacén, lo que significaba que finalmente podía respirar un poco, podía ahorrar más agresivamente, podía invertir en mí mismo de maneras que habían sido imposibles antes. Pero más que el dinero era la validación, la prueba de que mi transformación estaba funcionando, que realmente podía convertirme en alguien diferente, alguien mejor. Comencé ese trabajo de ventas con un hambre e intensidad que probablemente parecían extraños a mis compañeros de trabajo. Lo traté como si fuera la posición más importante del mundo. Trabajé horas más largas que cualquier otra persona. Me ofrecí como voluntario para cada tarea difícil. Estudié a los mejores para entender qué los hacía exitosos. Me posicioné como indispensable. Dentro de 6 meses era el mejor vendedor de mi equipo. No porque fuera naturalmente talentoso en ventas, sino porque trabajaba más que todos los demás. Porque había aprendido a manejar el rechazo de todos esos meses de búsqueda de empleo. Porque tenía algo que probar que iba más allá de simplemente cumplir cuotas. El reconocimiento comenzó a llegar. Premios y bonos y atención de la alta dirección, y con él vinieron oportunidades. Fui invitado a programas de capacitación, se me dieron clientes más grandes, se me incluyó en reuniones estratégicas, fui tratado como alguien con potencial en lugar de solo otro empleado. Era embriagador, este sabor del éxito, este sentimiento de ser valorado y respetado, de que las personas me tomaran en serio en lugar de despedirme. Me mudé de mi apartamento estrecho a un lugar mejor. Nada lujoso todavía, pero una mejora significativa. Un espacio que se sentía como que pertenecía a la persona en la que me estaba convirtiendo en lugar de la persona que había sido. Compré ropa nueva, vestimenta profesional real que me quedaba bien y me hacía sentir confiado. Podía ver la diferencia en cómo las personas me respondían, cómo me trataban con más respeto, cómo finalmente me estaba volviendo visible de la manera en que siempre había querido. El impulso se estaba construyendo ahora. Cada éxito llevaba a más oportunidades. Cada mejora en mis circunstancias permitía un mayor crecimiento. Fui promovido a asociado senior de ventas, luego a gerente de cuentas, luego a líder de equipo de ventas, subiendo la escalera más rápido de lo que nadie esperaba, incluido yo mismo. Con cada promoción venía más dinero, más responsabilidad, más prueba de que no era la persona que el personal del restaurante había visto, que había trascendido esos orígenes, que me estaba convirtiendo en algo completamente nuevo. Pero incluso mientras estaba teniendo éxito profesionalmente, nunca olvidé por qué había comenzado este viaje. Nunca olvidé la humillación que había catalizado todo. Nunca dejé de pensar en ese restaurante y las personas que se habían reído de mí. Probablemente no recordaban esa tarde de martes. Probablemente no me dieron un segundo pensamiento después de que salí. Era solo otro don nadie que habían despedido, otra interacción insignificante en su día. Pero yo recordaba todo, cada detalle quemado en mi memoria como una marca, y sabía que eventualmente volvería, no como la persona rota que había sido rechazada, sino como alguien que podría hacerles entender exactamente lo que habían hecho y exactamente cuán equivocados habían estado. La transformación aún no estaba completa. Era exitoso, pero aún no lo suficientemente exitoso. Tenía dinero, pero aún no suficiente para realmente exigir respeto. Tenía confianza, pero necesitaba construir más. Necesitaba convertirme en tan innegablemente exitoso que no hubiera pregunta, ninguna duda, ningún espacio para que alguien me despidiera de nuevo. Así que seguí trabajando, seguí construyendo, seguí escalando, sabiendo que cada paso adelante me acercaba al momento con el que había estado soñando desde esa terrible tarde de martes. Te juro que cada logro, cada promoción, cada peso ganado,
Todo era un ladrillo más en el camino hacia ese momento de justicia. Para cuando habían pasado 2 años y medio desde esa humillación, era una persona completamente diferente en casi todas las formas medibles, y algunas que no podían medirse pero que quizás eran aún más importantes. Había dejado el trabajo de ventas por una mejor oportunidad en una empresa más grande. Luego aproveché esa experiencia para iniciar mi propia firma de consultoría empresarial, ayudando a empresas a mejorar sus procesos de ventas y estrategias de experiencia del cliente. Resulta que años de estudiar el éxito y la transformación y la psicología humana me habían dado ideas que eran valiosas en el mundo empresarial, que podía ayudar a otros a lograr objetivos mientras construía mi propio éxito en el proceso. El negocio creció más rápido de lo que esperaba. Tenía un talento para entender lo que los clientes necesitaban y entregar resultados, para construir relaciones y confianza, para identificar oportunidades que otros perdían. Dentro de un año tenía un pequeño equipo trabajando para mí. Dentro de 18 meses tenía clientes en múltiples estados. Dentro de 2 años estaba ganando más dinero del que jamás había imaginado posible. Ciertamente más de lo que podría haber soñado durante esos días de almacén. Invertí sabiamente, ahorré agresivamente, continué aprendiendo y creciendo, tratando cada nuevo nivel de éxito no como un destino, sino como una plataforma para alcanzar aún más alto. Compré una casa en un buen vecindario, conduje un auto de lujo, usé trajes hechos a medida, tenía el tipo de vida que solía ver solo a través de ventanas. Pero los adornos externos del éxito no eran lo que más me importaba. Lo que realmente importaba era la transformación interna, el hecho de que ahora me comportaba con confianza genuina en lugar de fingirla, que podía entrar a cualquier habitación y pertenecer allí, que había ganado respeto a través de mis acciones y logros en lugar de rogarlo basándome en mis circunstancias. Me había convertido en alguien que captaba atención, a quien las personas escuchaban, que importaba de maneras que el viejo yo nunca podría haber imaginado. Mis relaciones con mi familia también mejoraron dramáticamente. Pude ayudar a mis padres financieramente, asegurándome de que no tuvieran que luchar más, viendo el alivio en sus rostros mientras años de estrés se derretían, dándoles algo de la comodidad y seguridad que nunca habían podido darme. Mi madre lloró cuando pagué su hipoteca. Me dijo que siempre había sabido que lo tenía en mí, incluso cuando yo no lo sabía. Esos momentos fueron casi tan dulces como cualquier éxito empresarial, sabiendo que mi transformación tenía efectos dominó más allá de mí mismo, que podía elevar a las personas que me habían amado incluso cuando estaba en mi punto más bajo. También estaba saliendo con alguien maravilloso ahora. La había conocido en un evento de networking, donde había quedado impresionada por una presentación que di. Nos conectamos sobre valores y ambiciones compartidas, construyendo algo real, que la versión solitaria y luchadora de mí nunca podría haber sostenido. Ella conocía partes de mi historia, sabía de dónde venía y lo que había superado, y eso la hacía respetarme más en lugar de menos, ver la fuerza y determinación que había tomado transformarme tan completamente. Pero ella no sabía todo. No sabía sobre esa tarde de martes en el restaurante. No sabía sobre la necesidad ardiente de validación que todavía vivía en algún lugar profundo dentro de mí, todavía sin resolver, todavía esperando cierre. Me decía a mí mismo que lo había superado, que mi éxito era prueba suficiente de que esas personas habían estado equivocadas, que no necesitaba volver y confrontarlas, que la venganza estaba por debajo de la persona en la que me había convertido. Pero me estaba mintiendo a mí mismo. Sabía que me estaba mintiendo, porque cada vez que pasaba en auto por ese restaurante, sentía algo apretarse en mi pecho. Sentía esa vieja vergüenza tratando de resurgir. Recordaba exactamente lo pequeño que me habían hecho sentir, y me daba cuenta de que ninguna cantidad de éxito realmente sanaría esa herida hasta que los enfrentara nuevamente. Comencé a planear mi regreso, pensando exactamente cómo lo haría, qué diría, qué quería lograr más allá de solo presumir mi transformación. No podía ser solo sobre alardear de mi éxito, aunque eso ciertamente sería parte de ello. Necesitaba ser sobre dignidad, sobre enseñarles algo sobre el costo de la crueldad, sobre hacerles entender que la persona que habían despedido era un ser humano que merecía respeto independientemente de las circunstancias. Investigué el restaurante.
Aprendí que todavía estaba operando con gran parte del mismo personal. Descubrí que la anfitriona que se había reído de mí ahora era la gerente de recepción, lo que de alguna manera hacía la situación aún más perfecta. Hice reservaciones bajo el nombre de mi empresa, especificando que necesitaba una mesa para una cena de negocios importante, asegurándome de que prepararían su mejor servicio, su mejor atención, su hospitalidad más obsequiosa. La ironía no se me escapó de que estaba usando el mismo sistema que me había excluido para asegurar mi entrada, que el dinero y el estatus eran las llaves que abrían puertas que la decencia humana debería haber abierto desde el principio. A medida que se acercaba la fecha de mi reservación, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta confrontación hacia la que había estado construyendo durante casi 3 años finalmente iba a suceder, y no estaba completamente seguro de cómo reaccionaría cuando los viera nuevamente, cuando estuviera en esa entrada donde había sido tan completamente humillado. Volverían los viejos sentimientos, me congelaría, se desmoronaría la confianza que había construido cuando enfrentara la escena de mi mayor vergüenza, o sería capaz de mantenerme erguido, de encarnar la transformación por la que había trabajado tan duro para lograr, de mirarlos a los ojos como un igual en lugar de como alguien rogando permiso para existir. Imagínate, ¿sabes? Todo ese tiempo preparándome para un momento que podría definir si realmente había cambiado o si seguía siendo esa persona rota por dentro. La noche finalmente llegó, y conduje a ese restaurante con mi corazón latiendo de una manera que no había en años. Toda mi cuidadosa confianza de repente sintiéndose temblorosa mientras me estacionaba en el estacionamiento, y miraba esas mismas puertas de vidrio por las que había caminado con tanta esperanza, y de las que había salido con tanta devastación. Me senté en mi auto durante unos minutos. Traje caro perfectamente adaptado. Reloj que costaba más de lo que solía ganar en 6 meses brillando en mi muñeca. Cabello expertamente cortado, cada detalle externo gritando éxito. Pero por dentro seguía siendo esa persona herida y humillada, preguntándose si pertenecía. Respiré profundamente varias veces. Me recordé todo lo que había logrado, todo lo que había superado, todo en lo que me había convertido, y luego salí de mi auto y caminé hacia esas puertas con la cabeza en alto, listo para cerrar este capítulo de mi vida, de una vez por todas. La entrada se veía exactamente igual. Medio esperaba ver fantasmas de esa terrible tarde jugando a mi alrededor, pero todo era diferente también porque yo era diferente, fundamental y completamente transformado. Empujé esas pesadas puertas de vidrio y entré, notando inmediatamente la misma iluminación elegante, la misma atmósfera sofisticada, el mismo olor a comida cara y vino, y ahí estaba ella, parada en el puesto de anfitriona tal como había estado 3 años antes. Su cara un poco más vieja pero aún reconocible, todavía comportándose con ese aire de superioridad, esa confianza que venía de controlar el acceso a espacios que las personas querían entrar. Levantó la vista cuando me acerqué, y vi aparecer su sonrisa profesional, la que reservaba para invitados que parecían que pertenecían, tan diferente de la expresión despectiva que me había dado la última vez. «Buenas noches», dijo calurosamente. «¿Tiene una reservación?» Sus ojos no mostraron reconocimiento. ¿Por qué lo harían? No era nada para ella. Un momento olvidado, una interacción insignificante perdida entre miles de otras. Pero yo la reconocí instantáneamente. Conocía su voz, sus modales, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al evaluar a un invitado. «Sí», dije, mi voz firme y confiada, nada como el nerviosismo tembloroso de nuestro último encuentro. «Reservación para Morrison, para una persona». Revisó su computadora asintiendo. «Por supuesto, señor Morrison, tenemos su mesa lista. Muchas gracias por elegir nuestro establecimiento para su cena de negocios esta noche». La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Este establecimiento que me había negado el servicio, ahora me agradecía por elegirlos, desplegando hospitalidad para la versión de mí, que encontraban aceptable sin tener idea de que estaban sirviendo a la misma persona que habían humillado. Tomó un menú y me indicó que la siguiera, llevándome al comedor, pasando todas esas mesas que habían estado no disponibles cuando era pobre y desesperado, a un lugar privilegiado cerca de la ventana,
el tipo de mesa que reservan para invitados importantes. Sacó mi silla, preguntó si la mesa era satisfactoria, me aseguró que mi mesero estaría conmigo enseguida, toda la hospitalidad practicada que me había negado antes. Le agradecí cortésmente, viéndola alejarse, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y vacío. Estaba aquí, lo había logrado, pero algo se sentía sin terminar, incompleto. La comida fue excelente, todo lo que había imaginado que sería 3 años antes, pero apenas la probé, demasiado consumido pensando en lo que iba a hacer, cómo iba a manejar esto. Había planeado esta confrontación tantas veces en mi mente, ensayé lo que diría, imaginé sus reacciones, pero ahora que el momento estaba aquí, me sentía extrañamente inseguro. ¿Qué realmente quería de esto? ¿Una disculpa? ¿Reconocimiento de su error? ¿Hacerlos sentir tan pequeños como me habían hecho sentir? Terminé de comer y pedí hablar con la gerente, y los ojos de mi mesero se abrieron ligeramente, probablemente asumiendo que había un problema, corriendo a buscarla. Unos minutos después la anfitriona, ahora gerente, se acercó a mi mesa con una expresión preocupada. Entiendo que pidió hablar conmigo, señor. Soy Sarah Chen, la gerente de recepción. ¿Está todo bien con su comida?, preguntó, su voz profesional pero con una tensión subyacente, el miedo universal a las críticas negativas y quejas. La comida fue perfecta, dije, señalando el plato vacío frente a mí. Por favor, siéntese un momento. Me gustaría hablar con usted sobre algo. Dudó, claramente no acostumbrada a que los invitados le pidieran que se sentara, pero la autoridad en mi voz y mi apariencia la convencieron de cumplir. Se sentó en el borde de la silla frente a mí, manos dobladas pulcramente, esa sonrisa profesional todavía fijada en su lugar, pero sus ojos cautelosos. ¿Me recuerda?, pregunté, observando su cara cuidadosamente. Me estudió por un momento, claramente tratando de ubicar de dónde podría conocerme, probablemente revisando su catálogo mental de clientes regulares o contactos de negocios. Lo siento, señor, no estoy segura de que sí. ¿Ha cenado con nosotros antes? El hecho de que no recordara, que había sido tan insignificante para ella que mi humillación no había dejado marca en su memoria, de alguna manera dolió más de lo que esperaba. Pero también me liberó, porque esto no se trataba de ella en absoluto, no realmente. Se trataba de mí, de probarme a mí mismo que realmente me había transformado. Hace 3 años, comencé, mi voz uniforme y controlada. Vine a este restaurante. Había ahorrado durante meses. Llevaba puesta mi mejor ropa aunque no era muy buena, y pedí una mesa. Usted era la anfitriona entonces, y me miró con tal desprecio. Me dijo que estaban completamente reservados aunque había claramente mesas vacías. Y luego se rió de mí. Usted y otros 2 miembros del personal se rieron directamente en mi cara. Sugirieron que estaría más cómodo en el lugar de hamburguesas en la calle de abajo. ¿Recuerda ahora? Vi cómo la confusión cruzó su cara, seguida de un destello de incertidumbre, luego algo que podría haber sido reconocimiento o podría haber sido miedo. Probablemente estaba tratando de recordar, pero también calculando si estaba a punto de causar una escena, si este hombre pulido de aspecto exitoso frente a ella realmente estaba afirmando ser alguien que una vez había despedido. Yo no estoy segura de recordar ese incidente específico, dijo cuidadosamente. Vemos tantos invitados. Por supuesto que no recuerda, dije, no con ira sino con algo más cercano a la tristeza. No era nadie para usted, solo otra persona que decidió que no pertenecía aquí, otra cara en la multitud de personas que juzgó y encontró deficiente. Pero yo recuerdo todo sobre ese día, cada palabra que dijo, cada risa, la expresión exacta en su cara cuando me dijo que debería conocer mi lugar. Y quiero que entienda algo, ese momento cambió toda mi vida. Ahora estaba completamente incómoda, moviéndose en su asiento, probablemente debatiendo si llamar a seguridad, si disculparse aunque realmente no recordaba, si negar todo. Señor, si algo inapropiado sucedió, me disculpo sinceramente. Nuestro restaurante se enorgullece de dar la bienvenida a todos los invitados. Guárdelo, dije, desestimando su disculpa corporativa. No le pedí que se sentara para que pudiera darme alguna respuesta ensayada.
Le pedí que viniera aquí porque quiero que realmente entienda lo que hizo. Cuando me negó el servicio ese día, cuando se rió de mí, rompió algo dentro de mí. Confirmó cada cosa terrible que había pensado sobre mí mismo, cada miedo de que no era lo suficientemente bueno, de que personas como yo no merecen cosas bonitas o trato digno. Me hizo sentir invisible, sin valor, como si no mereciera existir en los mismos espacios que las personas reales. Hice una pausa, observando su cara, viendo la vergüenza comenzando a arrastrarse en su expresión, ya sea por memoria real o simplemente por el peso de mis palabras no podía decir. Pero aquí está la cosa que necesita saber. Esa humillación, tan dolorosa como fue, se convirtió en el catalizador para la mayor transformación de mi vida. Fui a casa esa noche y tomé una decisión de que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir así de nuevo. Y durante los últimos 3 años, me reconstruí completamente. Pasé de ser un trabajador de almacén ganando el salario mínimo a ser dueño de un negocio de consultoría exitoso. De ser alguien que usted podía despedir con una risa a ser alguien para quien despliega la alfombra roja. La persona sentada frente a usted ahora, a la que ha estado tan ansiosa por complacer esta noche, es la misma persona que rechazó hace 3 años. No cambié porque me volví fundamentalmente diferente. Sigo siendo yo. Sigo siendo el mismo ser humano que merece respeto. Lo único que cambió fueron mis circunstancias externas. Mi ropa, mi confianza, mi cuenta bancaria, las señales que le dicen a personas como usted si alguien vale la pena tratar con dignidad. Estaba mirando hacia abajo ahora, incapaz de encontrarse con mis ojos, y podía ver sus manos temblando ligeramente. Lo siento mucho, susurró, y esta vez sonó genuino en lugar de practicado. No recuerdo específicamente, pero le creo, y estoy avergonzada. Nunca deberíamos haberlo tratado de esa manera, independientemente de cómo se veía o qué vestía. Todos merecen respeto. Tiene razón, estuve de acuerdo. Todos merecen respeto. Pero sus sistemas, su sociedad, no operan de esa manera, ¿verdad? Juzgan a las personas por su apariencia, su estado percibido, su capacidad para pagar cosas. Y personas como usted, guardianes de estos espacios, ustedes hacen cumplir esos juicios, decidiendo quién pertenece y quién no según los criterios más superficiales. Me incliné hacia adelante ligeramente, asegurándome de que escuchara cada palabra. Quiero que piense en algo cada vez que esté parada en ese puesto de anfitriona. La próxima persona que entre por esas puertas usando ropa gastada, luciendo nerviosa y fuera de lugar, podría ser como yo, alguien que ahorró durante meses para una comida especial, alguien que está soñando con algo mejor, alguien que está intentando tan duro, a pesar de circunstancias fuera de su control. Y cómo los trate en ese momento importa más de lo que posiblemente pueda imaginar. Tiene el poder de construir a alguien o destrozarlo, de darles la bienvenida con dignidad o enviarlos lejos con vergüenza. Y le prometo, ellos recordarán cuál elige, incluso si usted los olvida inmediatamente. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, su voz apenas audible, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Una disculpa? ¿Decirle a todos lo que hice? ¿Renunciar a mi trabajo? Haré lo que quiera. Possum. Me recosté, considerando su pregunta, dándome cuenta de que realmente no quería venganza de la manera en que una vez la había imaginado. Ver su incomodidad no me traía la satisfacción que había esperado. Solo me hacía sentir cansado. Cansado de cargar este dolor. Cansado de definirme por esa terrible tarde. No quiero venganza, dije finalmente. Quiero cambio. Quiero que realmente internalice lo que le estoy diciendo, que deje que cambie cómo trata a las personas, especialmente a las personas que parecen vulnerables o fuera de lugar. Quiero que entrene a su personal, de manera diferente, que cree una cultura en este restaurante donde todos sean recibidos con dignidad, independientemente de cuánto dinero parezcan tener. Quiero que me recuerde, no como alguien a quien hizo mal, sino como alguien que le enseñó que nunca puede realmente conocer la historia de alguien, sus luchas, su potencial, solo mirándolos. Saqué mi billetera y coloqué varios billetes de $100 en la mesa, más que suficiente para cubrir la comida y dejar una propina sustancial. Considere esto el pago no solo por la cena de esta noche,
sino por la lección que me negó hace 3 años. La lección de que todos merecen una oportunidad, todos merecen respeto, todos merecen sentir que pertenecen a espacios hermosos. Me puse de pie, mirándola una vez más. La perdono por lo que hizo. No porque merezca perdón, sino porque merezco paz. Pasé 3 años cargando el peso de esa humillación, usándola como combustible para transformarme, y sirvió su propósito. Pero ya no necesito cargarlo. Lo que haga con esta conversación, si realmente cambia o simplemente se olvida de ella tan pronto como salga, eso depende de usted. Pero he dicho lo que necesitaba decir, y ahora finalmente puedo dejar esto ir. Estaba llorando abiertamente ahora, asintiendo, tratando de hablar pero incapaz de formar palabras. Caminé hacia la salida, consciente de los otros comensales mirando, probablemente preguntándose qué drama se había desarrollado en esa mesa. Cuando llegué a la puerta, me di la vuelta una última vez, viéndola todavía sentada allí, el peso de lo que había dicho claramente, afectándola de maneras que mis fantasías de venganza originales nunca podrían haberlo hecho. Y en ese momento, me di cuenta de que la victoria más dulce no era hacerlos lamentar haberse reído de mí, era probarme a mí mismo que me había convertido en alguien que podía mostrar misericordia, que podía educar en lugar de destruir, que podía usar el poder para enseñar en lugar de castigar. Salí al aire nocturno, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en 3 años, como si finalmente hubiera dejado una carga que había estado cargando durante tanto tiempo, que había olvidado que estaba allí. Mi transformación estaba completa, no solo externamente en términos de éxito y estatus, sino internamente en términos de carácter y valores. Había comenzado este viaje impulsado por la rabia y el dolor, y una necesidad desesperada de probar mi valor, pero lo estaba terminando con compasión y comprensión y paz genuina. La ironía no se me escapó de que me había convertido exactamente en lo que ese restaurante representaba, alguien que tenía acceso y privilegio y poder, pero también había aprendido algo que muchas personas con esas ventajas nunca aprenden, que tenerlas no te hace mejor que nadie más, no te da el derecho de juzgar o despedir o deshumanizar a personas que no las tienen. Conduje a casa pensando en todo lo que había pasado, el viaje desde ese almacén hasta este momento, la persona que había sido y la persona en la que me había convertido, el dolor que había catalizado el crecimiento y el crecimiento que había llevado a la sabiduría. Y me di cuenta de que mientras había pasado 3 años enfocado en ese restaurante y esas personas, la historia real nunca fue sobre ellos en absoluto. Fue sobre mí, sobre descubrir fuerza que no sabía que tenía, sobre aprender que la transformación es posible incluso cuando parece imposible, sobre entender que las opiniones de otros solo tienen el poder que les damos, sobre reconocer que el verdadero éxito no se mide por riqueza o estatus, sino por en quién te conviertes en el proceso de lograr esas cosas. Dios mío, qué viaje fue, ¿sabes? Mirando hacia atrás ahora, meses después de esa confrontación final, veo toda esa experiencia de manera diferente. Sí, lo que hicieron estuvo mal, cruel incluso, y la humillación que sentí fue real y profunda, y dañina. Pero también fue, de una manera extraña, un regalo, porque me despertó de la existencia sonámbula que había estado viviendo. Me obligó a enfrentar quién era y quién quería ser. Me dio un claro momento antes, y después que dividió mi vida en lo que vino antes y lo que vino después. Sin ese dolor, podría haberme quedado en ese almacén para siempre. Podría haber aceptado la mediocridad. Podría nunca haber descubierto de lo que realmente era capaz de lograr. Ese pensamiento no excusa su comportamiento, no hace aceptable lo que hicieron, pero me ayuda a entender que a veces los peores momentos de nuestras vidas se convierten en los más transformadores, que tocar fondo puede ser la base sobre la que construimos algo notable. He intentado pagar hacia adelante las lecciones que aprendí, tanto en mi negocio como en mi vida personal. Hago un punto de tratar a todos con dignidad independientemente de sus circunstancias, recordando cuánto me importó cuando estaba del otro lado. Asesoro a jóvenes de orígenes similares al mío, compartiendo mi historia no para presumir, sino para mostrarles que la transformación es posible, que donde comienzas no determina dónde terminas.
He vuelto a ese restaurante algunas veces desde esa confrontación, y cada visita el personal me trata con el tipo de respeto que deberían mostrar a todos. Sara siempre se asegura de pasar personalmente, preguntando si todo es satisfactorio, y puedo ver en sus ojos que realmente se tomó a pecho nuestra conversación, que está genuinamente tratando de ser mejor. El restaurante en realidad también ha cambiado sus políticas. He notado que dan la bienvenida a invitados que podrían haber sido rechazados antes, dando a las personas oportunidades en lugar de hacer juicios instantáneos. Es una pequeña victoria, pero importa, porque significa que mi dolor no fue sin sentido. Llevó a un cambio real, incluso si es solo dentro de un establecimiento. Mi relación con mis padres se ha profundizado de maneras hermosas. Han visto mi transformación con orgullo y asombro, pero más importante aún me han permitido ayudarlos, darles la seguridad y comodidad que trabajaron toda su vida para proporcionarme, pero nunca lograron del todo para ellos mismos. Mi madre me cuenta historias ahora sobre las mujeres para las que solía limpiar casas, y hablamos sobre clase y dignidad y valor, de maneras que nunca pudimos antes, vinculándonos sobre el entendimiento compartido de lo que significa ser despedido y pasado por alto y juzgado por circunstancias fuera de tu control. Mi padre, que siempre estuvo tan derrotado por la vida, ha encontrado nueva energía en el retiro ahora que el estrés financiero no lo está aplastando. Ha tomado pasatiempos, hecho amigos, redescubierto la alegría que había estado enterrada bajo años de lucha. Verlos felices, verdaderamente felices por primera vez en mi memoria, eso me trae más satisfacción que cualquier éxito empresarial jamás podría. La relación que mencioné ha continuado creciendo también. Mi pareja se ha convertido en alguien en quien confío con toda mi historia, incluidas las partes más oscuras, la obsesión y la ira que impulsaron mi transformación, y me ama no a pesar de esas cosas, sino por lo que revelan sobre mi capacidad de determinación y crecimiento. Ella me desafía de buenas maneras, me ayuda a mantener la perspectiva, me recuerda cuando estoy siendo demasiado duro conmigo mismo o con otros, me mantiene con los pies en la tierra cuando el éxito comienza a subírseme a la cabeza. Juntos hemos hablado sobre los peligros de definirte por validación externa, de necesitar la aprobación de otros para sentirte valioso, y ella me ha ayudado a entender que aunque mi transformación fue necesaria y valiosa, mi valor como ser humano nunca estuvo realmente ligado a mis logros o estatus. Siempre fui merecedor de dignidad y respeto incluso cuando estaba quebrado y luchando. Esa es una lección que todavía estoy aprendiendo, todavía trabajando para internalizar, porque esas heridas tempranas son profundas y la sanación toma tiempo. Pienso en esa versión de mí a menudo, la persona que era hace 3 años, saliendo de ese restaurante con lágrimas en su rostro y vergüenza en su corazón. Desearía poder volver y decirle que todo va a estar bien, que el dolor que está sintiendo se convertirá en poder, que está a punto de embarcarse en el viaje más increíble de su vida. Pero también sé que necesitaba sentir ese dolor completamente. Necesitaba sentarse con esa humillación y dejar que lo transformara, porque el consuelo fácil lo habría mantenido atascado. A veces necesitamos rompernos antes de poder volvernos completos. Necesitamos tocar fondo antes de poder levantarnos. Necesitamos sentir el peso completo de la injusticia antes de encontrar la fuerza para luchar. Eso no quiere decir que el sufrimiento es bueno o necesario para todos, pero en mi caso, ese sufrimiento particular en ese momento particular fue el catalizador que necesitaba. Si estás pasando por algo similar ahora mismo, si alguien te ha hecho sentir pequeño o sin valor o invisible, quiero que sepas que tienes una opción en cómo respondes. Puedes dejar que su crueldad te defina, aceptar su juicio como verdad, permitir que su evaluación se convierta en tu realidad. O puedes hacer lo que hice, usar ese dolor como combustible, canalizar ese dolor en determinación, transformar esa humillación en motivación para convertirte en alguien que nunca habrían esperado que te convirtieras. No será fácil. El camino que tomé fue agotador y solitario y lleno de duda y contratiempos. Pero es posible. Soy prueba viviente de que es posible, de que puedes reinventarte completamente si estás dispuesto a hacer el trabajo, hacer los sacrificios, mantener el enfoque
y negarte a rendirte incluso cuando cada voz razonable te está diciendo que renuncies. La clave es recordar que estás haciendo esto por ti mismo, no por ellos. No para probarles que están equivocados, sino para probarte a ti mismo que tienes razón, para mostrarte a ti mismo de lo que realmente eres capaz cuando decides que ya es suficiente. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez has sido juzgado, despedido o humillado basándote en circunstancias fuera de tu control? Quiero que comentes abajo y compartas tu historia, porque no estás solo. Tantos de nosotros hemos experimentado momentos en los que el mundo intentó decirnos que no importábamos, que deberíamos quedarnos en nuestro lugar, que deberíamos aceptar las limitaciones que otros intentaron imponernos. Y si estás en medio de tu propia transformación ahora mismo, luchando y dudando y preguntándote si vale la pena, por favor comenta y déjame saber, porque quiero alentarte, quiero decirte que sigas adelante, quiero que sepas que te veo y creo en ti incluso cuando no crees en ti mismo. Entender este contenido, realmente absorber estas lecciones sobre resiliencia y transformación, y negarse a dejar que otros definan tu valor, eso genuinamente puede cambiar tu vida si lo dejas. No estoy exagerando cuando digo que tomar la decisión de transformarte, a pesar de lo que otros piensen o digan o hagan, esa es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Entonces, si esta historia te tocó, si resonó con algo que has experimentado, o algo por lo que estás pasando, por favor deja un like en este video. Esa simple acción me dice que estas palabras importaron, que compartir mi historia valió la pena, que tal vez he ayudado a alguien más a encontrar la fuerza para comenzar su propia transformación. Y si quieres escuchar más historias como esta, más experiencias reales de personas que superaron la adversidad y transformaron sus vidas, entonces, por favor, suscríbete a Lo que viví. Este canal está dedicado a historias auténticas y emocionales que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, que nos muestran lo que es posible cuando nos negamos a aceptar la derrota, que nos inspiran a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en ese momento. Estas historias importan. Tu historia importa. Y juntos estamos creando una comunidad de personas que entienden que donde comienzas no determina dónde terminas, que la transformación siempre es posible, que la dignidad y el respeto nunca deberían ser condicionales a las circunstancias. Gracias por escuchar mi historia, gracias por ser parte de este viaje, y recuerda que eres digno de respeto, de oportunidades, de espacios hermosos y experiencias hermosas, independientemente de lo que cualquier otra persona pueda pensar o decir. Nunca dejes que nadie te haga sentir invisible de nuevo. Nunca aceptes sus limitaciones como tu realidad. Y nunca olvides que la persona que se rió de ti hoy podría estar aprendiendo de ti mañana. Ese es el poder de la transformación, y está disponible para todos nosotros si somos lo suficientemente valientes para reclamarlo. Te juro que vale la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque del otro lado de esa lucha te espera una versión de ti mismo que nunca imaginaste que podrías ser. Así que adelante, atrévete a transformarte, atrévete a demostrarles a todos que estaban equivocados, pero sobre todo, atrévete a demostrarte a ti mismo que siempre fuiste más de lo que cualquiera pensó que eras. Ese es mi mensaje para ti hoy. Esa es la lección que aprendí de la manera más difícil. Y espero de todo corazón que te ayude a encontrar tu propio camino hacia la transformación y la paz.